De las 7 de la tarde saludamos ya al intendente de San Roque, Rulo Haddad. Intendente, ¿cómo no? Buenas tardes de radio, lo saludamos, gracias por atendernos. ¿Cómo están? Buenas tardes, un gusto hablar con ustedes. Pero muy bien, intendente. Bueno, primero tiene que ver con, recién hablábamos con su par de Santo Tomé, en el día de ayer hablamos con otro, el fenómeno climático que a raíz de los tiempos de sequía prácticamente nos habíamos olvidado en corriente, pero el tiempo nos recordó en este cambio climático rápidamente. ¿Cómo está la situación de San Roque? Sí, tenés razón. Y con tu apreciación, la verdad que incluso nuestro río, el río Santa Lucía, estaba muy bajo, prácticamente en algunos lugares a punto de cortarse. Obviamente que eso no suele suceder, nunca pasó, pero para graficar un poco el nivel del agua. Nosotros ahora estamos con esto que paró un poco de llover, ya desde esta mañana temprano en realidad. Dio tiempo a que los desagües pluviales puedan escurrirse de una mejor manera, más rápida, y las familias que estaban evacuadas están de a poco volviendo. Más que nada, a nosotros nos complicó esta vez los dos arroyos que atraviesan la ciudad, porque como te dije, al estar tan bajo el río, digamos que creció mucho, desbordó incluso, pero todavía faltaba un poco para que empiece a llegar a las familias que están sobre la costa. Claro, y además el río, al llover tanto, el río crecido, el río en vez de ser evacuar como habitualmente lo hace, fue un tapón. El agua no podía escurrir hasta que baje un poco el caudal. Eso pasaría, Dios quiera que no, si mañana o pasado llueve con tanta cantidad como llovió en este día que pasó, ¿no? Hace un día en realidad ya. Intendente, la preocupación del intendente de Santa Lucía era el caudal que venían teniendo algunos ríos de la zona norte. ¿Cómo estaba evacuando el complejo Iberá? ¿Ustedes ya tienen el pico de crecida de Santa Lucía o están esperando todavía? No, nosotros no tenemos. De igual manera, como se dice, la cuestión geográfica del río Santa Lucía, en la localidad de Santa Lucía, es diferente a la nuestra, ya que nosotros por ahí tenemos un poco más elevado nuestro pueblo. Entiendo. Pero desde ese lugar te estoy diciendo, cuesta un poco más que el río afecte a las familias. Obviamente que una vez que hay crecidas grandes, como nos pasó hace un par de años, nos afecta a toda la provincia, ¿no? Y nosotros no somos la excepción, junto con Santa Lucía y otras localidades más, siempre somos de las más afectadas de la provincia concretamente. En este caso en particular, sé que a Norberto, yo le digo, sí. Norby, al intendente de Santa Lucía, le afectó a su localidad, le afectó la crecida del río, pero claro, tiene que ver también con una cuestión de que recuerden que nuestro río nace en el Paraná Norte, atraviesa todo lo que es parte de los esteros, pero después también tiene varios puntos complejos que tienen que ver con cómo las arroceras absorben el agua del río, y eso hace a que también el ICA, que en su momento yo planteé, debería drenar un poco, trabajarlo al río Santa Lucía, porque hace más de, creo que 100 años que no se lo trabaja. Y bueno, disculpa, me fui por la llama un poco, pero son cosas importantes, técnicas. Usted habla de las presas, y eso para aclarar un poco a la audiencia, porque las arroceras cada vez que necesitan agua, toman y cambian el nivel del curso del río, porque cargan sus presas, como le dicen habitualmente. Sí, cambia los sedimentos, del río. Claro, y cuando hay este fenómeno climático, liberan las presas para no tener problemas en su campo, para no tener problemas en su campo. Y eso y duplica el caudal del río, más la lluvia en sí, más lo que está contenido en la presa. Sí, y lo otro que te iba a agregar es que los sedimentos, al no mantenerse, digamos, con agua, eso se va formando, la caja del río va variando, se va achicando, y las luces, que son los espacios libres debajo de los puentes, para que la gente entienda, entre columna y columna, se van formando, es como que se va formando suelo. Exactamente. Eso hace a que no corra el agua, y por ende, obviamente el agua no te va a pedir permiso, va a reventar por otro lado, que generalmente son otros pueblos. Para que el correntino entienda, desde la aparición del Yacyretá, que nosotros vemos en el río Paraná la formación cada vez más continua de médanos. Cambió el régimen de lluvia, tenemos Yacyretá, que no cambia el régimen de su presa, cambió el caudal del río Paraná, por eso la aparición de médanos. En el caso de los ríos interiores, lo que hace, crece el sedimento. Sí, por eso es importante que se trabaje en conjunto, porque tampoco podemos
permitirnos no tener producción o energía. Nosotros no tenemos la culpa de todo lo que contaminaron los primeros países, los países del primer mundo, como se le dice a las potencias, durante los últimos 100 años a nuestro planeta. Somos un país que somos emergente, ¿no? No podemos estar pensando en eso. Sí se tiene que trabajar con calidad en la producción, también en la generación de energía, pero a lo que voy es que nosotros tenemos una represa muy importante y tenemos que saber trabajar en conjunto y en paralelo con el ICA, con el gobierno provincial y nacional, cuidando nuestros recursos, pero también manteniendo nuestro río para, no solamente para, estoy hablando para no inundarnos, también estoy hablando para las arroceras que necesitan, para los pescadores que viven del río también, para muchas familias, y el turismo, ni hablar, el ecoturismo, que es muy importante hoy en día para nosotros. Intendente, le saco esta cuestión y sí, disculpa que me fui mucho por la rama. Porque tiene todo que ver con todo, pero es una cuestión muy preocupante y le traslado la misma charla que tuve hace un minuto con SOA y lo tuve ayer con el Santa Lucía, lo vengo teniendo con la mayoría de sus pares desde marzo, abril y mayo, es decir, la caída de coparticipación se suma al fenómeno climático. ¿Cómo lo está afrontando San Roque? Sí. Por mucho tratando de ser trabajando, obviamente siempre lo intentamos, ¿no?, desde el primer momento, pero ahora más que nunca apelamos al trabajo en conjunto y a la solidaridad de toda la sociedad, digamos. No, ya no podemos solos, esa es la verdad. Antes por ahí, aparte por la visión que nosotros tenemos también de una comunidad organizada y demás, siempre tratamos de que el Estado en las situaciones de emergencia esté presente para resolver sobre todo en los momentos críticos, ¿no? No digo que tengamos que mantener durante todo un año a una familia, pero sí en los momentos de catástrofe estar ahí presente con toda la fuerza del Estado, en este caso municipal. Pero la verdad que hoy en día, con la baja recaudación, con la baja de la coparticipación por distintos factores, ya sea por el IVA y otros impuestos nacionales, se nos complica muchísimo. Y entonces, respondiendo a tu pregunta, apelamos al trabajo en conjunto y a la solidaridad que siempre está presente en nuestro pueblo y en la provincia en general de Corrientes. Incluso en otras provincias también, de otros correntinos que viven en otras provincias. Obviamente. Junio está acá a la vuelta y ahí los municipios tienen la derogación del medio aguinaldo. Exacto. ¿Y cómo se está preparando, intendente? Yo sé, algunos me dijeron que, a diferencia de abril, por lo menos los últimos días de mayo, algunos intendentes, la coparticipación mejoró. ¿Están así? Sí, mejoró con respecto, como te dijeron, a abril. No estamos hablando ni siquiera de valores normales. No. Nosotros lo que tenemos previsto, ya hace unos años venimos trabajando en la regularización de muchos terrenos, que estaba encuadrado en un programa que se llama LOTES, que es loteo organizado del Estado sanroqueño. Era una sigla, digamos, que nosotros le pusimos. Creamos un programa a nivel municipal, que la idea siempre fue poder vender esos terrenos, ya sea a empresas estratégicas o a particulares para vivienda familiar, y con eso, con la plata, incluso poder empezar obras de infraestructuras previstas para esos lugares, llámese asfalto, cordones y demás, con la misma plata ingresada. Esa idea que teníamos en ese primer momento con este programa, ahora obviamente lo estamos cambiando, y la plata que podamos ingresar va a ser para ayudar a completar, para pagar sueldos, aguinaldo y otras obligaciones que tenemos con los proveedores, sobre todo del Estado, para que funcione lo básico. Estoy hablando de ni siquiera... Lo que era antes una inversión para obras futuro, ahora va a ser para gasto corriente, para que se entienda. Tal cual, sí, tal cual. Claro. Es una lástima, porque la verdad que era un programa muy lindo, que nos llevó muchos años poder regularizar esos terrenos, porque vos seguramente lo sabés, porque hablas con muchos intendentes en el interior. Bueno, en Capital mismo y en la provincia tuvimos un gran problema con el registro de la propiedad y con catastro también. Sí. Y costó mucho regularizar esto, porque en nuestra provincia siempre estuvo la costumbre de ir pasando a tu descendencia, digamos, pero sin ningún papel. Y entonces, como te imaginarás, es todo un tema. Le digo, no quiero hablar de más, pero no se imaginan la cantidad. Habla, si no hay problema. La cantidad, tengo un caso concreto, un pueblo, no voy a decir el nombre, pero
Hay 3 abogados se pusieron de acuerdo. ¿Vieron lo que usted acaba de mencionar? Bueno, señoras que fueron a Buenos Aires, o al revés, señores que murieron en el pueblo, los hijos fueron a Buenos Aires y nunca vinieron a reclamar la propiedad. 3 abogados en un pueblo empezaron a detectar esos terrenos que no tenían heredero y le contrataron a un tercero que se hacía pasar por sobrino de... En el pueblo todos saben que eso es mentira, pero ¿vio cómo es la idiosincrasia del pueblo? Como no le afecta, no se meten. Y así hay un gran... Cuando ese terreno, si no hay un heredero pero ahí legítimo... hubo complicidad del Estado, seguramente. No, pero por eso le digo, pero si usted presenta el Estado, a eso iba, si el heredero natural no se presenta, ese terreno tiene que pasar al ejido del municipio. Es decir, no necesariamente, y ese es el gran problema, perdón. Sí, cuénteme. Porque, ahí. o sea, tenés que... El Estado, justamente, tanto provincial, también nacional, también municipal, tiene que hacer los pasos necesarios administrativos y legales para que pase. Claro, esto está hablando y ese es el gran problema, concurso. En realidad. Sí, entiendo. La reputación de dominio, como se la conoce habitualmente, en algunos casos, ¿no? De igual manera, perdón, seguramente le estamos aburriendo a la gente, pero lo que pasa es que después termina siendo importante porque estamos hablando de futuras terrenos que tienen que ver o para poner una empresa o para la casa de alguna familia en San Roque, en este caso. Eso se replica en cada uno de los municipios justamente que no tienen una detección primaria de los terrenos. Pero ahora le llevo a otra cuestión, abandono esto, porque están las elecciones 31 de agosto, ¿cómo está San Roque preparándose? Y la semana que viene, en principio, nos visitaría la presidenta del PJ a nivel nacional. La semana que viene, sí, el 7 de junio. Sábado que viene, no sino el que viene. No porque tenemos una reunión entre nosotros, sería el Consejo se junta nuevamente. Sí, el Consejo y todos nuestros candidatos a intendente de los distintos municipios de la provincia. Y estamos en ese sentido también preparándonos. Va a ser para nosotros una visita histórica y en realidad también yo en esto siempre soy muy respetuoso, por más que nos visite el actual presidente, con quien yo no estoy de acuerdo en absolutamente nada de las políticas que lleva adelante, pero siempre que visite un mandatario nacional, un presidente en ejercicio o un expresidente, es importante para la sociedad de cualquiera de las provincias de nuestro país. También en su momento cuando visitó Macri la provincia de Corrientes, y en este caso la visita de Cristina, ya obviamente no es presidenta actualmente, pero lo fue en 2 oportunidades y una vez vicepresidenta, y actualmente es presidenta de nuestro partido. Y la verdad que va a ser algo histórico para nosotros, muy bueno, y yo creo que va a generar un clima en nuestra base militante muy buena, de mucha mística, mucho calor humano, y eso va a servir para lo que se viene, que tanto en junio, julio y agosto, ¿no? Intendente, ¿qué tan cerca se están? Porque hay muchos rumores, hay sectores que niegan dentro del PJ mismo, otros que no, de una alianza, acuerdo, llámele como quiera, con Ricardo Colombia. Estamos trabajando para fortalecer a nuestro candidato y a nuestro frente electoral. Después tampoco voy a caer, por lo menos yo, en el discurso fácil de decirte que no se habla. En realidad se habla con todo el mundo, porque no, pero porque también es parte de lo que hace a la política, y no de manera como razón muchas veces, como la sociedad o la persona de a pie, digamos, que no está metida en nuestro microclima, que por ahí es muy... cree que todos hablamos con todo para solamente hacer maldades, y esto no es así. En realidad vos sabés que al momento de que se fijaron las fechas de las elecciones, hay un cronograma electoral que respetar, digamos, que ir buscando completar los pasos, y en eso están las charlas permanentes, pero no estamos confiados de la alternativa de Tincho, de nuestro candidato, de Tincho Ascúa, el intendente actual de Paso a los Libres, y de lo que queremos proponer para nuestra provincia. Si después se puede dar, yo creo que se necesita hacer un gran frente electoral, pero no solamente hablo de sellos, diría que casi no hablo de sello partidario, hablo más de una cuestión de abarcar distintos sectores, tanto en lo deportivo, cultural, social, para poder ser representativo. Tomando eso, está bien, pero tomando lo que acaba de decir, y en la línea que
supongamos el PJ no cambió su forma de pensar. ¿Qué cambió en Colombia para que ahora tengan la posibilidad, se está conversando, la posibilidad que sean socios? No, yo no dije que se está conversando con Colombia, solamente digo que siempre se conversa no solamente, pero con todos los partidos políticos. No, pero también después la aclaró, no hablo de sello, hablo de nombres. O sea, hay conversaciones con Colombia, con Casani, bueno, con todos, empresarios, está bien, con deportistas. Está bien, pero lo que yo iba es, ¿qué cambió en Colombia para que haya conversaciones por lo menos? Y no antes. Nosotros no sé si cambió o no en Colombia. Te digo al revés. Nosotros mantenemos una línea de hace muchos años. Sí, digo nosotros porque lo incluyo a Tincho, ¿no? Como intendente y colega. Y esta línea es básicamente en su momento, acordate que nosotros asumimos junto con el gobernador Valdés, obviamente en el 2017, en diciembre, claro. Pero nos tocó a nivel nacional el gobierno de Mauricio Macri, 2 años. Luego fueron 4 años de Alberto y ahora ya vamos por el segundo año, creo, de Milei. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Que en su momento siempre nos tocó durante los 8 años no ser oficialismo a nivel provincial, obviamente que es algo que pasó hace muchísimo tiempo, no solamente con nosotros ahora, y luego no estar de acuerdo con el gobierno que llevaba adelante Mauricio Macri, y mucho menos ahora con el de Javier Milei, y también con muchísimos reparos, sobre todo en la cuestión más que nada política y cómo manejaban cuestiones que tenían que ver con la macroeconomía en el gobierno de Alberto Fernández. Pero hago esta aclaración porque tampoco quiero caer en el absurdo de decir que era el mejor gobierno, ¿no? Claro. El nuestro. Pero, ¿qué te quiero decir con esto? Yo creo que lo que cambió es que para nosotros, hoy en día, Tincho lo que viene a significar es un proyecto abiertamente contrario a lo que establece Milei a nivel nacional, con una mirada mucho más cercana a la gente, y a nivel provincial una alternativa real de lo que es el gobierno de Gustavo Valdés. Ahora, todos aquellos que estén en ese sentido de acuerdo, como mínimo, tenemos la posibilidad de sentarnos a conversar. No sé si se entiende. No, se entendió perfecto. Sí. Usted tiene una postura, el que si quiere sumar se suma, y en ese estadio estaría la figura de Ricardo Colombo. Digamos que los límites, como lo establecimos en el Congreso, serían ser opción al actual gobierno provincial y también ser una alternativa a lo que plantea Milei a nivel nacional. Entiendo. Y lo último, intendente, ¿cuándo votan y cómo está ya mencionó, están 8 años de gestión, usted no puede ser reelecto, ¿cómo está la sucesión? Y con esto lo voy despidiendo. Y nosotros vamos a votar con la elección provincial, no solamente porque a mí me toca ahora encabezar la lista de senadores provinciales, sino porque la verdad que para mí va a ser algo muy malo para la representatividad, la boleta única, grande, con la que se va a votar en octubre. Ustedes saben que se ha cambiado, ¿no?, el sistema de boletas. Sí. Ya no va a ser como antes, como eran las elecciones nacionales antes. Yo creo que va a complicar mucho a las personas, pero bueno, es algo que se va a ver. No obstante, nosotros estamos obviamente fortaleciendo y enmarcados en un proyecto provincial, y de nuestro municipio vamos a tratar de aportar todo lo que se pueda para que este proyecto triunfe. Por ende, vamos a votar cuando el gobernador llame. Entiendo yo que a pesar de por ahí los reparos que se pudieron hacer con el tema de la resolución, el decreto que él firmó, entiendo que va a llamar el 31 de agosto, ¿no? Eso creo que ya quedó claro, ¿Y si no me equivoco? ¿El municipio ya, el instrumento administrativo ya tiene adhesión? Nosotros reservamos resoluciones, se está redactando, pero estábamos viendo cómo se solucionaba, porque tampoco la redacción del decreto es muy clara, ¿no? Creo que él establece el llamamiento a las legislativas y que después iba a llamar, pero en esa misma fecha, dice, a su vez, a la del gobernador. Claro. Entonces también estoy esperando eso y seguramente vamos a... Exacto, sí. Pero tampoco quiero escapar a la respuesta. Vamos a llamar junto con las provinciales, esto de seguro. La sucesión en un primer momento, nosotros hace tiempo lo venimos planteando. Va a ser el candidato nuestro, es más, digamos, después de nuestro proceso interno. Faltan todavía las alianzas, pero el del PJ por lo menos, Andrés Castilla, que es nuestro actual viceintendente, y que también para nosotros es importante no solo la continuidad del proyecto, sino también plantear de que él solamente va a ser un periodo de intendente, porque como ya es viceintendente,
no puede ser reelecto. Claro, fue su viceintendente en el segundo mandato. Exacto. Para que Entonces la sociedad también planteamos eso. Entiendo. Muchísimas gracias, intendente. Gracias por atendernos. No, gracias a ustedes. Que tengan buen día. Hasta luego. Hasta acá el intendente de San Roque, Rulo Haddad. Señor Fernández.